Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. Bueno, Eric, bienvenido y bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio. Estoy emocionado, se me nota en la cara. Y bueno, te presento primero que todo. Tengo el placer de presentar a Eric Flesch. Eric tiene un recorrido muy importante por grandes empresas. Fue presidente por varios años de compañías grandes como Argos de Estados Unidos y Promigas, entre otros. Tiene mucha experiencia en la industria de cementos. Y el día de hoy viene a contar su historia de vida, su historia profesional. Y como le comentaba antes de empezar, el objetivo es que nos cuente de él, nos cuente de su recorrido y pues nos cuentes, Eric, de aprendizaje y de enseñanzas por el camino. Y bueno, no siendo más, te doy la palabra. Primero que todo, bienvenido. Y bueno, cuéntanos un poco como hago con varios de los invitados, cuéntanos un poco de tu infancia, Eric, como pues de tu casa, de tus estudios y luego tu ingreso al mundo profesional. Sami, qué placer y te agradezco muchísimo esta invitación. Me parece además un plan y un programa buenísimo y te felicito, muy ilustrativo y queda como ese registro para las personas que te siguen. También saludo a las personas que van a escuchar este programa. Me parece rico poder compartir. Y comento por decirte que soy de Barranquilla, padres inmigrantes. Mi padre era alemán, mi madre ecuatoriana, una mezcla bastante rara, y ambos llegaron a Barranquilla en distintos momentos. Soy el menor de 3 hijos y fuimos los únicos Flesch en Colombia. Entonces, nuestra familia fue muy pequeña. No tuve un primo, no tuve la experiencia de tener un tío, no tuve abuelo cerca. Era papá, mamá y mis 2 hermanos, lo cual nos obligó de alguna manera a ser una familia muy unida, y hoy con mis 2 hermanos mantengo esa unión bien bonita. Siendo barranquillero, tuve una infancia espectacular, eh, unos papás siempre muy cercanos. Mis papás de hecho vivieron los dos más de 90 años, entonces lo gocé mucho en la vida. Me dediqué mucho al deporte, me encantaba el fútbol. Empecé a jugar fútbol desde muy niño y estaba en cuanto equipo y en cuanto a selección me invitaban. Recuerdo que alcancé a estar en el equipo de inferiores del Junior en su momento. Alcancé a estar en la selección Atlántico sub-17 en su momento. Todavía tengo amigos como Rafael Iglesias, Juan Carlos Abello, que pasaron por el Junior y todavía me preguntan y recordamos épocas. Lógicamente, selección de la universidad, selección del club, selección del colegio. Vivía para el fútbol y tal vez en esa época la vida era una vida de barrio, vida de jugar fútbol. No había tanto juego electrónico, tanta televisión, tanto Netflix, tanta cosa. Entonces, la diversión era al aire libre, una vida muy bonita. Fui al Colegio Sagrado Corazón. Mi madre era católica, mi padre judío. Mi madre siempre se impuso y nos levantó como católicos. Fuimos a este colegio que era un colegio religioso. Conservo amigos del colegio todavía. Luego estudié ingeniería civil en la Universidad del Norte, en Barranquilla, de la cual también guardo gratísimos recuerdos y una gratitud infinita. Tuve magníficos profesores que luego fueron colegas y amigos. Luego me casé muy joven, de 22 años, tal vez siempre era madurado con biche, como decimos en la costa. Y recién graduado de 22 años, me vine a Estados Unidos y hice un MBA en California. Estuve 2 años.
Volvimos a Colombia, estuve en Barranquilla de vuelta. Y ahí fue cuando ingresé en ese entonces a Cementos Caribe como ingeniero civil, ingeniero de planta, debajo de los hornos. Y cuando regreso a Barranquilla, estoy un añito nada más en Barranquilla. Tenía en ese entonces 26 años, después de hacer mi MBA. Y viene mi primer reto cuando me trasladan a Cartagena y me dan el primer puesto gerencial, que era la planta de cemento en Cartagena, que en ese entonces se llamaba Colclinker. Todavía existe, pero hoy es planta de Argos en Cartagena. Y yo era un muchachito de 26 años, con muchas ganas, con mucha pasión. Me encantaban los desafíos. Acepté el puesto y ahí arrancó mi carrera de 26 años. Y Luego estuve previo a eso, entonces, o sea, ¿cuántos años de experiencia laboral tenías? 4 años. prácticamente, terminé la universidad de 21 años. Ujú. Empecé a trabajar en Cementos Caribe un añito. Fui a hacer mi máster, tiempo completo, 2 años. Volví, trabajé un añito más y me mandaron a Cartagena. O sea, mi experiencia laboral neta, 2 años nada más. ¿En qué Pero universidad en California? estaba en UCLA. Ya. Pero en ese entonces, caí en gracia con quien era el presidente de Caribe en ese entonces, con Juan Manuel Riseco, además quien aprecio muchísimo todavía. Y él me mandaba a que fuera parte de ciertas juntas directivas de ciertas empresas del grupo. Entonces estaba la urbanizadora Villa Santos, estaba Tolcementos, estaba Agrecon en esos entonces. Y yo recién graduado, pues ese fue como mi aprendizaje forzoso, mi experiencia forzosa. Fue cuando llegué, me dice, te necesitamos en Cartagena, y fue un reto muy grande. Yo de 26 años, siempre me sentí muy maduro, Sammy, siempre me sentí muy inquieto, toda la vida fui muy centrado, a pesar de la juventud, de la inexperiencia, y me encantaban los desafíos. Ahora, estudiaba mucho, leía mucho de la organización, estudiaba mucho los temas de empresa, preguntaba mucho a los colegas, le aprendía mucho a los colegas y ahí arranqué y me fue bien. Estuve en Cartagena 3 años. Caribe en ese entonces, el máximo accionista era Argos, del grupo antioqueño. Entonces tenía toda la plana mayor del GEA en la junta directiva de Colclinker y veía un muchachito de 26 años manejando esa empresa y les caí en gracia. Hicimos una buena relación y cuando cumplí 29, 3 añitos apenas en Cartagena, y me dicen, Eric, queremos tenerte aquí en la casa matriz, prácticamente del eje de Medellín. ¿Te le mides? Digo, me le mido. Y ahí arranqué a Medellín. Eric, te interrumpo un momentico. Hay mucha, así como para de pronto me das tu perspectiva, hay mucha resistencia, yo creo que en el mundo corporativo, y cuando uno ve un joven así, 25, 20, bueno, 26 años en tu instancia, gerenciar una empresa y, pues liderar gente mayor que él o ella. O sea, ¿cómo lo hiciste o cómo hiciste para ganar el respeto de la gente que se reportaba a ti o para liderar la empresa? ¿Y qué consejos le darías a una persona en esa posición? Porque yo soy de los que piensa así, que la edad es simplemente un número y hay que darle perdón, hay que darle oportunidad a la gente joven para, si tiene la capacidad, así como tú la tuviste, para liderar proyectos o empresas. Es una pregunta dificilísima de contestar, Sammy, y no me gusta subirme en mi vanidad y yo quisiera como de pronto hablar genéricamente qué pudo ser, porque la respuesta exacta no existe. Yo fui toda la vida una persona donde le ponía mucha pasión a lo que hacía, pasión al trabajo. Lo que empezaba lo terminaba.
y me gustaban los retos. A mí me decían, Eric, necesitamos un presupuesto de X, y yo decía, tal vez podemos hacer X y un poquito más, y lo lograba. Y desde bien chiquito, yo nunca trabajé solo, yo trabajaba con la gente, me metía a la gente en el bolsillo. Y yo diría no únicamente la gente que reportaba a mí, sino a los colegas y luego a mis superiores. Tenía tal vez, Sammy, mi esposa me dice, Eric, esto puede ser como, tiene gracia, como un carisma, como que llegas, como que te creen. Eso existe y puede que haya mucho de eso, pero pienso que es el sentido de humildad, en el buen sentido. O sea, yo digo, la humildad bien administrada es aspirar, pero estar centrado, pisar tierra, no creerse la de que uno es el teso, el sentido de responsabilidad, la pasión que le pones al trabajo, la empatía con el equipo de trabajo y la empatía con los directivos, con los superiores y con los que te reportan. Esa empatía es bien importante. Pienso que es la suma de todo esto. Siempre estaba dispuesto. Yo nunca estaba pendiente de que mi horario era a tal hora, a tal hora. O sea, mi horario eran las tareas que tenía que atender y que yo me ponía muchas veces y que las cumplía, las metas que yo me cumplía. Y yo pienso que eso gustó. Gustó que era un muchacho, a pesar de mi juventud, era un muchacho atrevido en el buen sentido. Pedía retos, pedía desafíos. Y de alguna manera, la gran mayoría de esos retos los conseguía, lograba resultados. Pero hay algo, Sammy, que tiene que ver tal vez con las raíces mías. Yo decía que mi familia fue muy pequeña. La educación que yo recibí en casa, mi padre alemán, mi madre ecuatoriana, pero descendientes italianos, era una mezcla desde ese entonces multicultural. Mi padre aparentemente era el rígido, pero no, era el más flexible. Y mi madre de sangre italiana era la rígida, la que ponía la disciplina. Y yo tenía la mezcla de esa flexibilidad, la mezcla de ajustarme a los cambios, la mezcla de poder adaptarme a cualquier situación, buena, regular o mala, pero tenía la disciplina de mi padre que me infundió. Y esa mezcla de alguna manera la llevo en mi ADN. Y eso creo que me ayudó muchísimo. La razón por la que me fui a hacer un máster tan joven, yo terminé en mi universidad a 21 años y a los 23 me fui a hacer el máster. Normalmente los muchachos esperan 3, 4, 5 años, yo me fui enseguida. Es porque mi proyecto inicial era estudiar mi pregrado en Estados Unidos y por circunstancias de la vida no pude. Me quedé en Barranquilla, en la del Norte, que no me arrepiento. Me encantó la universidad. Pero Estados Unidos era un pendiente. Yo tenía que vivir la experiencia de estudiar en una universidad de Estados Unidos y a los 2 añitos de haberme graduado de ingeniero me vine a Estados Unidos a hacer mi posgrado. Esa es la disciplina de la que yo hablo. O sea, los temas no los aplazaba, los temas los planeaba y lograba, digamos, cumplirlos. Y entonces vieron un muchachito que llevaba las empresas, llevaba los resultados, llevaba los presupuestos, llevaba las metas, digamos, por el camino que se planteaban. Yo creo que eso pudo haber sido, digamos, algo que a las personas de Medellín o de la organización del GEA les gustó de mí y confiaron y me invitaron. Ahora, imagínate cuando yo llegué a Medellín de 29 años. En ese ¿Estabas con entonces hijos o sin hijos, Eric? Ya. ya tenía 2 hijas. Yo me casé de 22, tenía 2 hijas, pequeñitas, de 4 años y 2 años. Y llego yo allá, imagínate, Sammy,
en ese entonces, hoy Medellín es completamente distinto, pero en ese entonces creo que el único costeño que había en Medellín era yo. Sí, claro. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo se le ocurre al grupo antioqueño, al grupo cementero, importar un costeño cuando hay tanto talento bueno en Medellín? Qué tan raro. Pero llegué yo allá y llegué con tapete rojo. Todos los colegas, todos los directivos me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir un paisa más. Y, y disfruté muchísimo mi estadía en Medellín, que fueron en total casi 9 años, Wow. eh, donde también aprendí muchísimo de ellos. Algo que tal vez podemos ahondar un poquito más ahora. Yo tengo de casado 43 años y cumplí de experiencia laboral 43 años antes de retirarme. Yo cuento esto a mis amigos y se ríen. En 43 años me trasladé 11 veces de ciudad y en 43 años nos trasteamos de casa 19 veces. Wow. Entonces, de alguna manera esa movilidad, esa adaptación al cambio, distinta cultura en cada ciudad, distintos países, distintos amigos, distintas maneras de relacionarse, todo eso fue un aprendizaje que me fue ayudando en la vida pues a entender que este es un mundo diverso y donde uno va tiene que jugar, digamos, en el campo que le plantean a uno. Y eso fue No, es de que los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida personal y vida profesional también, pero mi vida personal ha sido un aprendizaje espectacular. Mi hija mayor terminó colegio en Bogotá, en Marymount, y cuando tenía que aplicar a las universidades me decía, papá, llegué a sexto bachillerato, a 12º grado en ese entonces. Y dije, papá, me toca recoger calificaciones de 6 o 7 colegios. O sea, todas mis amigas están aquí desde quinta hasta sexto y ya yo estaba como en 7 colegios. O sea, yo le digo, bueno, mi amor, tienes amigos, amigas en Barranquilla, amigas en Cartagena, amigas en Bogotá, amigas en Medellín. Y hoy, aunque vive en Houston, va a todas estas ciudades y ella disfruta esas amigas que dejó. Entonces ah, tuve mucho cambio, pero volviendo a tu pregunta, Sammy, yo creo que de alguna manera es la disciplina de poder trabajar basado en metas, la empatía, el relacionamiento, el saber trabajar en equipo y el saber, digamos, ponerse metas y meterle pasión, lo que uno dice berraquera, a la vida, no solamente al trabajo, sino a la vida, porque nada es fácil. Eso, digamos, ha sido clave para esta vida tan interesante que tuve en materia laboral y familiar. te voy a hacer una observación. Varias gente me ha dicho, y de pronto hasta invitados me dicen, pero ¿por qué vas y preguntas desde la infancia o la crianza? Y mira que, bueno, para mí es supremamente importante. Yo tengo dos niños pequeños y la forma obviamente que uno los educa moldea su futuro. Mira que tú comentas que tenías de pronto dos extremos, por decirlo así, o dos perspectivas, disciplina y algo de flexibilidad o de pronto es el ser, el estar abierto a cambios. Y tú en tu vida, pues tuviste en 11 ciudades, 19 mudanzas y diversos otros datos que te da de pronto esa perspectiva, porque cada vez que uno se muda, yo me vine a vivir a Estados Unidos, estuve en Panamá, cada vez que uno sale de su zona de confort y explora otras culturas o lo que sea, te abre la mente Así y, es. y creas relaciones nuevas, creas circuitos en tu cerebro, no, todo es para tu beneficio personal. Y pues dos, el punto de la disciplina, que pues a mucha gente le falta, incluyendo de pronto a mí en muchos aspectos que admiro de tu persona, que dices, me pongo ciertas metas, las cumplo, de pronto pongo ciertas metas ambiciosas. Yo sé que no lo dices desde el ego, simplemente lo dices de explicar tu vida, pero me pongo ciertas metas un poco ambiciosas y las cumplí a temprana edad, por ende,
vieron en mí una persona, un muchacho en ese momento con bastante potencial y me dieron la oportunidad para irme a Medellín temprano. Entonces, todo eso va atado a pues tu crianza y tu núcleo familiar, así lo veo yo. Y así por eso yo recalco la importancia en eso y la importancia en la crianza de los niños. Y ya pues ya hay diversos temas de pues educación, disciplina, etcétera, que hay que inculcarle a los niños desde pequeños. Pero te quería hacer ese comentario y quería hacer ese comentario a la industria, Saben, a la audiencia, disculpa. muy, muy valioso. Y te voy a decir lo siguiente. Yo he escuchado a varias de las personas que has entrevistado y además muy buenos amigos todos. Y muchos hablan de la importancia de la educación, de saber, de educarse, de educar a los hijos. Y, y todo eso, digamos, yo estoy 1000% de acuerdo. Pero para mí la educación no solamente ir a una buena escuela, un buen colegio, una buena universidad, no es hacer un PhD. Yo pienso que todo empieza desde la crianza en casa. Uno va a la universidad, y este es un tema caliente porque el mundo cada día es más difícil. Uno va a la universidad y ahí no te enseñan que tú seas honesto. No te enseñan que tus valores sean A, B y C. A ti te enseñan de finanzas, te enseñan de economía, te enseñan de ingeniería, tú adquieres un conocimiento, lo aplicas. Pero yo he conocido muchos doctores, yo digo doctores PhD, desafortunadamente pícaros, corruptos. Entonces, cuando estamos pensando en construir un mundo mejor, una sociedad mejor, yo prefiero gente, yo les digo siempre, les decía siempre a mis compañeros en trabajo, lógicamente uno quiere la gente más inteligente, más preparada, pero a veces los prefiero, dicho de manera graciosa, un poquito más bruticos, pero mejores personas. Si a mí me ponen a escoger un ingeniero en una empresa, un hogar lindo, unos hijos bien educados, que está levantando una familia que va a ser útil a la sociedad, y me ponen a escoger un ingeniero que ha ido a MIT, que ha hecho un PhD, pero que de pronto maltrata a la señora o de pronto tiene dudas en cuanto a su ética, pues la escogencia es muy fácil. Entonces, uno de los principales, digamos, valores míos o de las principales creencias mías y algo que yo siempre le digo a donde he trabajado a la gente que me rodea es construyan la mejor familia posible, que el cimiento de una sociedad ideal, de una sociedad que todos deseamos, nace en la familia. Cuando la familia se destruye, cuando una familia, yo conozco familias, esto es normal que suceda, hermanos que no se hablan, papás con hijos que no se hablan, herencias que se pelean la plata y pierden las herencias. Eso es lo que más daña a la sociedad. Entonces, por supuesto, educarse es importante, el conocimiento es importante, pero esa es como la segunda etapa. La primera etapa es esos primeros años, como tú bien lo decías ahora, esa pregunta que me hiciste, cuéntame un poco de tu vida, cómo nace uno, esos primeros años de vida te marcan. Y cuando tú naces en una familia donde papá y mamá tienen tiempo para educarte y tienen los valores, yo pienso que hay de alguna manera un camino que uno sigue. Y es un camino que además yo quiero dejarle a mis hijas y que sea el legado que le quede a ellas, por encima de cualquier herencia económica. Entonces, tu pregunta fue fundamental. Y, y volviendo al tema de familia, cuando mi última experiencia laboral en Promigas, que trabajamos con mucha intensidad y muchos proyectos, y me decían, Eric, mira,
mañana llego tarde 1 hora y le decía, mira, no me digas, la familia es primero, la familia es primero, punto. Entonces, me parece que como empiezas esta conversación es fundamental, Sammy, y me siento muy conectado contigo en ese sentido. No, de acuerdo, yo coincido también. Y pues me puedo quedar hablando aquí tiempo contigo sobre este tema. Pero regresando entonces a tu tema, al mundo profesional tuyo, Eric, duras 9 años en Medellín y luego haces la transición a Estados Unidos, a Houston, o te vas a Bogotá No, primero. no, hay una particularidad, yo te cuento mi recorrido ahora, pero hay una particularidad, y es que siempre vieron en mí como una persona que le gustaban los desafíos. Yo siempre decía de manera chistosa, a mí únicamente me dan chicharrones, porque cuando fui a la planta en Cartagena, esa planta, que era una planta nueva, súper moderna, no andaba tan bien y la pusimos a andar muy bien. Luego yo llego a Medellín a otra planta que quedaba en Puerto Nares, pleno Magdalena Medio, en ese momento plena zona roja. Mm, Y aunque mi oficina quedaba en Medellín, me tocaba estar yendo y viniendo. Con todas las dificultades, era una planta vieja, como quien dice, un carrito Chevrolet modelo 30, que había que empujarla, así. ujú, No andaba bien, la pusimos a andar bien. Luego de 9 años en Medellín, el grupo antioqueño, encabezado por Sura, compra Acerías Paz del Río, y Acerías había construido una cementera. En ese entonces la descindieron y crearon Cementos Paz del Río. Pero Acerías era una empresa, pues, con muchos vicios, con mucha historia, muchas cosas buenas, pero otras no tan buenas. Y esas cosas no tan buenas se habían trasladado a Cementos Paz del Río. La misma cultura corporativa. Me mandaron a Cementos Paz del Río, otro chicharroncito. Y en Bogotá estuve 11 años. Entonces fueron 9 en Medellín, 11 en Bogotá. Y luego llega el grupo Argos y decide su estrategia internacionalizarse más. Estaban en Venezuela, estaban en Panamá, estaban en el Caribe, pero no estaban en Estados Unidos. Y deciden que era importante estar acá. Y, y me escogen a mí a que abra el camino aquí en Estados Unidos. Lógicamente respaldado por todo un grupo de gente de Medellín muy buena. Pero yo llegué a Estados Unidos con un maletincito, con una chequera, por supuesto, con 2 personas más de Barranquilla que me acompañaron, y no había nada. Y estuve en Argos, aquí en Estados Unidos, prácticamente 18 años. wow, Y hoy Argos tiene aquí operaciones en 17 estados. Y Estados Unidos hoy es el 60% de la corporación. Tiene más de 3.000 empleados en Estados Unidos. Y es la tercera o cuarta cementera y la segunda concretera más grande de Estados Unidos. Y todo eso lo construimos de la nada. Y toda esa construcción tuve yo la fortuna de liderarla. Entonces, llegué aquí en el 2003 hasta el 2018, 2019, donde recibo una llamada de parte de los accionistas de Promigas y me dice, el hombre, se está retirando nuestro presidente, que era Celia, y me dice, el hombre, Eric, ¿te gustaría? ¿Te parecería que puede ser para ti interesante? Y yo, Sammy, no había vivido en Barranquilla. claro. Salí de Barranquilla de 25 años. Yo me hice entre Medellín y Bogotá y Estados Unidos. Y soy barranquillero, y aunque mis papás no nacieron allá, siempre me sentí barranquillero y decía, yo quiero tener esa experiencia. Y ahí fue cuando a finales del 18 acepté el reto, me salí de Argos después de 40 años en Argos.
desde que terminé mi universidad hasta mi retiro de Argos fueron 40 años, y acepté el reto y estuve 3 años en Promigas. Tal vez la pandemia me hizo pensar más de la cuenta e hizo que levantara la mano cuando cumplí 65 años, hoy tengo 66, y decidiera ya pensar, digamos, en una vida distinta, no como empleado, sino más bien más dedicado a la familia y hacer cositas de consultoría puntuales, pero ya manejando mi tiempo. Pero estuve 3 años en Barranquilla, disfruté muchísimo mi estadía en Promigas, dejé grandes amigos, no conocía a nadie en Promigas, encontré un equipo de trabajo espectacular. La gente que estaba es la gente con la que trabajé. Allá quedaron o llegó otra persona a reemplazarme, pero fue una experiencia lindísima. Y la experiencia en Estados Unidos también fue interesantísima porque yo le decía que a mis colegas americanos, yo les decía, oigan, ustedes, yo quisiera haber estado en sus zapatos. En Estados Unidos, todo esto que se construyó, Sammy, fue Entraste un por proceso. Houston, por si acaso, ¿verdad? Estoy Empezaste. en Houston, estoy No, en no, Houston. pero, o sea, cuando empezaste Argos fue por Houston. Empezamos en Houston, sí. Sí, no. Pero todo esto que se empezó vía adquisiciones y fusiones. Íbamos comprando y íbamos fusionando. Pero la primera compra, que fue en el año 2003, 2004, eh, yo me imagino la sorpresa de estos americanos, que una compañía colombiana, doméstica, y comprara la concretera más grande que había en Texas. Y todo el personal norteamericano le decía, ¿ustedes cómo se sienten? Es como si a mí me dijeran, vea, es que en Colombia Argos nos compró algún país muchísimo más subdesarrollado que Colombia. Yo no Claro, quiero, claro. no Sí, quiero sí, 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 mencionar te entiendo. nombres por susceptibilidad, pero ¿cómo se siente? Me decía, no, interesante, estamos dispuestos a trabajar. Y nos conectamos con el personal norteamericano y fuimos construyendo. Y hoy Argos es una empresa norteamericana, con cultura norteamericana, personal norteamericano, con la cultura corporativa de Argos, pero todo eso lo construimos con ellos. De nuevo, adaptarse al cambio, de nuevo ajustarse, de nuevo jugar en el terreno aquí de estos señores. Claro. Yo le decía a ellos, vea, ustedes van a desayunar cereales y los domingos se come un pancake con una tocineta. Eso hace un gringo. En Medellín desayunamos arepa, frijoles y chicharrón y el calentado la noche anterior. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a seguir siendo las personas con su propia cultura, pero vamos a tener una cultura corporativa única. En eso sí tenemos que acoplarnos. Y ese fue el reto y lo logramos. Y en todas estas ciudades Entonces, donde, en todas estas ciudades donde se expandieron aquí, Eric, también fue por medio del mismo esquema, pues adquisición. sí, sí, Y mira que también te hago un comentario, no solamente es así como en Colombia, pues la gente de Medellín muy diferente, o la cultura de Medellín muy diferente a la cultura de Barranquilla, aquí también. Cuando te vas a Texas y te vas a, qué sé yo, otro estado y las culturas son completamente diferentes. Entonces ese manejo de cultura, de gente, de cómo tratar, etcétera. Entonces, la verdad que curioso eso no, y un reto. yo te digo, a mí no me gusta, a mí no me gusta, digamos, ir a un bar de striptease. No me gusta. Pero cuando compramos la primera compañía en Texas y estábamos en negociaciones, los dueños de esta empresa que nos estaban vendiendo, ellos creían que la mejor manera de atenderme en Texas era en un bar de striptease. Le decía, hombre, no, llevemos un restaurantico mejor. O sea, el texano, y ellos no lo hacen por vulgares, sino lo hacen por la cerveza, el Sí, sí. relajo, la bulla, sí, un poquito eso. Luego compramos en Norte Carolina una empresa, pero entonces allá la cultura, todos son de iglesia. Entonces, te invitamos el domingo que nos acompañes a la iglesia. Sí, listo, vamos a la iglesia. Sí. Todo lo que tú dices, la cultura
de cada estado distinto, y aún así los 3.000 empleados son de 17 estados donde todos están acoplados, cada uno con su cultura natural, pero todos trabajando con una cultura corporativa. Y eso es parte de un logro que se consigue, digamos, mediante una divulgación o una invitación a trabajar por un fin común, pero siempre en equipo. Y logramos construir equipo y esto ha sido hasta ahora, digamos, para Argos muy exitoso. Argos hoy es una compañía supremamente exitosa, en gran parte gracias a la operación en Estados Unidos. Lo importante. Entonces, 2019, no, 2018 o 19 te vas a Promigas, Finales del ¿correcto? 18, finales del Entonces, 2018. a finales del 18 recibes una llamada y la razón principal para regresar es para probar vivir en Barranquilla o de pronto sentías que querías ese otro reto, un reto profesional adicional en Promigas. O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Una mezcla de varias cosas, Sammy. Uno, llevaba 40 años en el cemento y aprendí bastante, aunque todavía creo que puedo aprender más. Pero no tenía ni la remota idea del sector gas y energía, la remota idea. Yo lo máximo que sabía del gas era que la estufa en mi casa era gas. Y aprender de ese sector me parecía muy interesante, porque es un sector, digamos, que mueve el mundo. Lo segundo, después de estar casi 20 años en Estados Unidos, volver a Colombia, pero no a Medellín ni a Bogotá, que ya había vivido, sino volver a Barranquilla, donde nunca la viví, porque yo me casé de 22 años, me fui a Estados Unidos, estuve 2 años, volví, estuve apenas un añito en Barranquilla y me sacaron. Ya salí de Barranquilla, entonces no había vivido Barranquilla. Entonces me pareció que era bonita la oportunidad de conectarme con Barranquilla otra vez. Y tercero, la empresa Promigas. Promigas es una empresa importantísima en el país y tener, digamos, el privilegio de poder liderarla. Otra vez, me gustan los retos, me pareció un reto muy interesante, entonces lo acepté. Mucha gente en Barranquilla, amigos de bienvenida que me hacían reuniones, comidas, me decían, Eric, ¿tú cómo te viniste de Estados Unidos? Mandas cáscara, volver a Colombia, si ya te habías ido. La gente no lo entendía. Yo decía, no, me parece espectacular esta etapa de la vida. Eric, pero te debe estar pagando muchísimo. Decía, no, hasta menos de lo que yo ganaba en Estados Unidos. Es la experiencia. Entonces fueron 3 años que me lo gocé, pero fue la combinación de la empresa, el sector y la experiencia de Barranquilla de nuevo, que no la tuve cuando era muy joven. Y la verdad que aproveché el tiempo, dejé muchos amigos, creo que hice una labor buena, creo que la gente me recuerda con cariño, creo que hicimos cosas interesantes, fue el tiempo muy cortico, me hubiera gustado quedarme más, pero también decidí hacer lo que yo quería y era volver y estar con la familia aquí en Houston y empezar a manejar más mi tiempo. La vida corporativa es muy buena, pero es una vida que no es fácil. Uno no es dueño de su tiempo. La familia la ve uno poco, uno viaja mucho. Entonces yo decidí que ya quería empezar a dedicarme a eso que no hice durante tantos años. Sí, disfrutar un poco más y estar con la familia, manejar un Sí, poco más tu tiempo. sí. Eric, 2019 entonces regresas a Barranquilla, 2020 la pandemia. Y, cuéntame un poco de cómo manejaste eso personalmente y cómo manejaste eso con tus empleados o con los empleados de Promigas en ese momento. Yo recuerdo el 12 de marzo del 2020, cuando se declara tengo la fecha, se declara la pandemia a nivel mundial. Van a mi oficina, mi equipo de vicepresidentes. Nosotros teníamos un equipo
y creamos con el equipo lo que llamábamos un comité ejecutivo. Con la noticia citamos al comité ejecutivo a ver qué íbamos a hacer. Y entre todos, lo primero que decidimos ese día era que todos nos íbamos a encerrar. Nos encerramos nosotros antes que el gobierno de Colombia decretara el encierro. De nuevo, Sami, dijimos, la familia primero. Esto es serio, esto es grave. No sabemos nada de esta enfermedad, no sabemos qué va a pasar. Ya estábamos viendo esas noticias tan horribles en Europa, donde habían centenares de gente en ataúdes que ya no cabían en los cementerios, y esto estaba apenas llegando a Colombia. Entonces dijimos, nos encerramos, la familia primero. Teníamos una plataforma muy robusta de sistemas, eso sí, nos conectamos, todo el mundo en sus casas conectados, todo el mundo con sus computadores, y trabajamos un año largo virtualmente, y te digo, era como si trabajáramos físicamente en las oficinas. La empresa no sufrió, la comunicación no sufrió, los proyectos no se pararon. Había tiempo hasta para relajarnos, tiempo hasta para hablar de la vida, tiempo para reírnos y tiempo para trabajar. Todo virtualmente. Funcionó perfectamente. Colombia empezó a abrirse tal vez en septiembre del 21, más o menos, año y medio después de la pandemia, ¿cierto? Yo estaba en Houston, seguí virtualmente y entregué el cargo en diciembre del 21. Estuve un Ya. tiempito allá mientras entregaba el cargo, pero entregué el cargo. Fue sorpresa en la gente esperaba que yo me quedara más tiempo en Promigas. Yo también pensaba tal vez. Tuve experiencias tristes. Un concuñado mío falleció del COVID, alguien cercano, y entonces de las preguntas que uno hace, bueno, somos frágiles y hasta dónde vamos a trabajar. Yo he conocido muchos ejecutivos, Sammy, y no tengo nada contra eso, pero muchos ejecutivos corporativos de 85 años que cumplen horario de oficina y junta directiva de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y yo decía, tal vez mi elección para mí no es esa. Ya yo quiero empezar a tener tiempo para mí, tiempo para la familia. Entonces, por eso cumplí 65 años, levanté la mano y dije, me regreso a mi base que estaba antes en Houston y aquí estoy. Antes de preguntarte qué estás haciendo ahorita, cómo es tu día a día, te hago un comentario. Em, Giuseppe, nuestro amigo en común que te recomendó, yo le pedí el favor que me comentara pues un par de cosas. A mí me gusta obviamente investigar y no solamente investigar lo que hay en internet, sino investigar de gente que conoce a los invitados para que me dé su perspectiva. Me dijo, mira, una cosa que me llamó y que me impactó positivamente fue durante la pandemia, al inicio, cuando cerraron todo. Eric estaba pues nervioso, como la cabeza visible de la empresa. Obviamente, como tú lo acabas de decir, no sabíamos de este virus, no sabía qué está pasando. Actuaste es más, con mayor anticipación del gobierno de Colombia, encerrando a todos, siendo bastante prevenido, precavido. Y todos, la verdad, que estaban nerviosos. Y él me comentó, Sammy, estábamos nerviosos. Poco después tuvimos una reunión, no recuerdo si fue una reunión virtual o qué, cómo me explicó, pero me dijo, Sammy, fue un cambio 180 a lo positivo. Eric nos dio seguridad, nos dio confianza y que pues bueno, tú obviamente no podías saber qué tan grave o qué tan no grave era la pandemia, pero esas palabras de pronto inspiración, confianza, seguridad impactaron a empleados de Promigas y pues habla de tu liderazgo. Entonces te lo quería compartir aquí como comentario de nuestro amigo en común. Sammy, no, te agradezco el comentario porque me recuerdas detalles, y este es un detallito que creo que complementa lo que acabas de decir. Cuando la pandemia arrancó, ya en otros países,
especialmente en Europa, porque esto empezó más en Europa, eh, muchas empresas y muchas economías de muchos países, lógicamente, empezaban a afectarse. Y la gente estaba nerviosa. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué me van a mandar a la casa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? El 12 de marzo del 2020 que les dije, vamos a la casa, ese día, yo le dije, hice una conferencia a nivel de todas las empresas del Grupo Promigas, que en total son 21 empresas, en total 3.000 personas. Yo les dije, vea, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, yo no sé cuánto nos va a costar esto, yo no sé si nuestros ingresos se van a disminuir, yo no sé nada, porque no sabemos nada que va a pasar, pero yo les voy a garantizar algo, les dije, de esta empresa no se va a nadie. Tengan la tranquilidad que aquí no se va a ir nadie. Todos tienen garantizado su puesto de trabajo hasta que esto se normalice otra vez. Y eso lo cumplimos. Lo cumplimos y lógicamente la empresa se resintió un poquito, luego ya nos recuperamos otra vez, pero creo que el mensaje fue fundamental para que la gente estuviera tranquila, pero más que tranquila, la gente empezó a dar más y aportar más de lo que normalmente aportaban. La motivación era tan alta y la gratitud era tan buena que la gente estaba era volcada en soportar a la empresa. Sí, agradecida al fin y al cabo con la empresa Y también. entonces el ambiente lo cuidamos al máximo y pudimos superar, digamos, este tiempo, ¿no? Pero eso fue clave, Sammy. Sí, sí. Entonces, Eric, desde el 2022 te estás dedicando más a consultorías, a manejar tu tiempo, o sea, Sí, a consultorías primordialmente. he estado en un par de juntas directivas, consultorías puntuales aquí en Estados Unidos, eh, dedicado en la mayoría del tiempo a la familia, Sammy. Qué O sea, bien. digamos que mi decisión cuando decidí volver no era volverme en consultor ni en volverme el miembro de junta, sino era volverme en el esposo, en el papá y en el abuelo. Y de tener parte del tiempo para mí en estas otras cosas, pero la prioridad fue la familia primero. Y lo he disfrutado. En mi vida laboral, especialmente en Estados Unidos, en los últimos 20 años que estuve en Estados Unidos, mi vida laboral prácticamente era de lunes a viernes en un avión. Teníamos operaciones en 17 estados, la base de la corporación en Colombia, en Medellín, iba todos los meses a Medellín. Seguíamos revisando inversiones en otros países, colocábamos bonos o queríamos emitir acciones en otros países, entonces hacíamos el roadshow, salíamos. Había cualquier razón para estar en un avión. No estuve muchos cumpleaños de mi esposa, muchos cumpleaños de mis hijas, mis nietos, no estuve muchas celebraciones. Y estoy ahora como disfrutando eso, pero además sin arrepentimiento, porque en la vida, Sammy, para poder llegar a esto, hay que pasar por lo que pasé yo, hay que construir, hay que construir. Y algo bien importante que tal vez lo dije en el discurso de la Universidad de Norte de graduandos, cuando la gente me preguntaba cuál es el día que más te gusta a ti, y yo decía los lunes, porque no hubo un solo lunes que me levantara con pereza para ir a la oficina a trabajar. Y eso fue tanto en Argos como en Promigas. Me gocé mi vida laboral, trabajé con gozo, trabajaba contento, hice lo que me gustaba, lo irradiaba. Yo pienso que eso irradiarlo contagia. Así que disfruté todo eso con mucha intensidad y ahora estoy disfrutando esta nueva etapa de la vida, a la familia, con todavía algo de juventud que me queda Sí, sí, y, sí. quiero disfrutarlo al máximo. Alguien me hizo el comentario, no sé por qué,
Eric se retiró joven y tal, pero escuchándote hablar, pues la verdad que bacano que disfrutes a la familia y que tengas este espacio o esta libertad para hacerlo ahorita y que pues no tengas que estar haciendo o trabajando, pues no lo quisiste hacer, pero hasta 80, 85 años, como mencionaste, que ves a ejecutivos, etcétera, que posiblemente después están con cierto arrepentimiento por no estar con la familia. Entonces, bacano que puedas disfrutar de la familia, de tus nietos ahorita. Sí, sí, sí. Es bien rico llegar a esta edad con juventud, porque es que mucha gente dice, no, trabajo hasta los 70, trabajo hasta los 75. Eso está bien, son elecciones de vida, pero ¿qué garantía tenemos como seres humanos llegar a una edad más avanzada y que podamos todavía caminar y que podamos todavía tomar un avión o tomar un tren o podamos viajar o podamos hacer ejercicio? Entonces, no está garantizado. Entonces, si hay la oportunidad de hacerlo, yo digo, en su momento es bueno. Ahora, lo otro, ¿sabe? Hablando de mis principios, que yo empecé muy pollito, muy chiquito. Como yo empecé muy pollito, toda la vida, tanto en Arco como en Promigas, yo promovía a la gente joven. Yo tenía, por ejemplo, un comité directivo, pura gente seniors, invitaba a 2 o 3 muchachos recién contratados que se sienten y nos escuchen, y los rotaba. En Promigas, en los 3 años que estuve, teníamos una directiva mensual. Yo a la junta llevaba a mis vicepresidentes, pero de vez en cuando llevaba a un ingeniero y le decía, presente, pollito, jovencito, presente. O sea, los exponía en el buen sentido. Mm. Y eso me encantó. Me encantó, digamos, poder apoyar a la gente joven. Pero también es bueno retirarse a esta edad, hablando de retiro, porque esto es como abrir las puertas a un cambio generacional. O sea, si uno se queda anclado en un puesto hasta los 70, 80 años, entonces las personas que siguen, que están debajo, siguiéndole a uno, cuando le llega el momento. Entonces, No tiene oportunidad. qué rico poder refrescar las organizaciones, qué rico que gente joven entre. Quien me reemplazó a mí en Promigas tiene 50 años, 49, 50 años. Qué bueno, ¿cierto? Sí, Entonces, eh, todo eso lo disfruté. Que la gente joven también tenga su momento, que haya un cambio generacional. Y uno, no es que me declare viejito, pero sí dar el espacio a que otra gente también pueda tener esta experiencia que tuve yo. sí. Y qué bueno que me dices ahorita lo que invitabas a de pronto gente más joven a juntas, etcétera. Me lo comentó también Antonio y a Mauri, que lo hacían mucho en Coffee Norte, allá en Barranquilla, y pues, en Promigas, como dices también, que invitaban a gente y ellos cuando eran jóvenes, recién salió de la universidad, sus jefes y etcétera, los metían en las juntas directivas para que se codearan y aprendieran cómo era la dinámica, cómo se hablaba. O sea, uno aprende en la práctica al fin y al cabo. Y eso es muy valioso. No, los metía y muchas veces los echaba al agua, porque los invitaba a una junta donde iban los gurús, los directores. Entonces llegaba un ingeniero de 28 años, con 7 de experiencia, 6 de experiencia, y le decía, bueno, explique el proyecto del gasoducto. La persona se ponía pálida, que no, explíquelo. Y arrancaba los primeros 2 minutos, 3 minutos, como medio galleando, y luego ya iba despegando, 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 y terminaba aplaudido. Entonces yo digo, la gente merece las oportunidades, y yo creo que la única manera de que la gente de alguna manera surja es que siempre hay alguien detrás que crea en las personas. Yo la tuve. Yo cuando era pollito, chiquito, hay gente más grande que yo que me vio, creyó en mí y me fueron abriendo oportunidades. Y eso lo practiqué yo siempre, Sammy, siempre. Entonces eso es parte de los aprendizajes en la vida, a los que me escuchan, los que todavía están, digamos, en compañías con la vida corporativa. Qué rico poder alternar o qué rico poder mezclar dentro de sus equipos de trabajo gente joven, enseñarles y exponerlos en el buen sentido, exponerlos.
y que se sientan con esa confianza, se sientan respaldados, eso realmente motiva a otros muchachos a que sigan aspirando. No, totalmente de acuerdo. Eric, tengo unas cuantas preguntas antes de, bueno, para ir concluyendo. Preguntas que se me ocurren antes de la entrevista. De pronto, varias de las cosas me las ha venido respondiendo, pero tengo unas cuantas. Primero que todo, ¿qué mentores tuviste? ¿Qué mentores tuviste en tu vida profesional? Qué pregunta tan buena. Varios. Mi primer mentor de 21 años, imagínate, Sammy, yo terminé ingeniería civil en la Norte, primera promoción de 21 años, y yo soñaba con ser un ingeniero estructural, me encantaba la ingeniería, todavía me gusta, y en ese momento la construcción en Colombia estaba en el suelo, no había un edificio que estaban construyendo. Entonces, por cosas de la vida, llegué a Cementos Caribe en ese momento. Y cuando llegué, por cosas de la vida, quien me entrevistó era el presidente de Cementos Caribe en ese momento, Juan Manuel Ruiz Seco. Y yo era un pipiolo, yo veo las fotos hoy cuando yo entré a Caribe, yo era un niñito, chiquito. Y ese señor me recibió como si yo fuera un super ingeniero, me apoyó y ese hombre fue uno de mis primeros impulsores, digo yo. Creyó en mí, me aconsejaba no solamente trabajo, luego me aconsejó sobre mi máster, a dónde ir, o sea, muy bueno. Luego, la segunda persona en tiempo, pero para mí la más importante de todas, la más importante que le guardo un cariño infinito, Adolfo Arango. Adolfo Arango fue durante muchos años presidente de Cementos Argos y de Grupo Argos. Adolfo puede tener hoy, puede estar cerca de los 90 años, puede tener 86 y 87 años. Yo lo visité hace unos 6 meses en Medellín. Esta fue la persona que me vio en Cartagena y me dijo, vente a Medellín conmigo. Cuando yo me fui a Medellín, ahí empezó mi verdadero desarrollo profesional, porque pasé a 2 cementeras en Colombia y luego ya fue Estados Unidos. Pero estando en el GEA, en el corazón del GEA en Medellín, hice los verdaderos amigos, donde me conocieron, me promovieron, creyeron en mí, me formaron, me enseñaron. Entonces Adolfo Arango fue para mí, digamos, mi gran mentor. Luego tuve 2 más con el tiempo, cuando se retira Adolfo, llegué a José Alberto Vélez, que venía de Sura, y asume la presidencia de Argos. Con él hicimos una llave muy buena y con él hicimos todo este trabajo en Estados Unidos. Ese fue, digamos, alguien que más que mentor fuimos amigos, pero también aprendí mucho a él. Básicamente esas 3 personas marcaron mi vida profesional. Y les guardo las 3, digamos, Adolfo y Juan Manuel ya están grandes, pero ahí están. Y cuando los veo, pues me alegra mucho, les tengo un gran cariño. Oh, qué bien. Eric, ¿cuál dirías que es tu pasión en la vida? La familia. Yo no consigo vivir feliz. Para mí el termómetro del éxito, Sammy, es el gozo. El gozo es esa paz interior, esa alegría permanente. Y yo pienso que la esposa que tengo, las hijas que tengo, los nietos que tengo, lo que he construido a nivel familiar, es mi pasión. El trabajo es pasión también, me parece
lindísimo, pero el trabajo es más un desarrollo personal de uno. Yo pienso que son como dos focos distintos. El trabajo es para mí, todito es mío, el desarrollo es mío, el aprendizaje es mío, todo es mío. En la familia uno ejercita el dar, ¿cierto? Primero Sí, de doy acuerdo. y quedas para mí. Entonces yo pienso que a mí esa experiencia de la familia que he construido ha sido mi motivación, ha sido mi pasión, ha sido mi motor y es lo que me ha hecho sostenerme. Yo tuve esto, un paréntesis chiquitico. Uno en la vida tiene retos y tiene a veces cosas que pasan inesperadas. O sea, yo tuve 3 hijas, hoy tengo 2. La hija del medio, la segunda hija, yo tenía 27 años, mi esposa 22. Cuando nació muy linda. Para hacerte el cuento largo, bien cortico, resultó ser una niña autista severa, pero la más severa de todas. Y eso es como si te hubiera caído un edificio de 30 pisos en la nuca. Nuestra hija falleció apenas en mayo, hace 3 meses, de 39 años. Lo siento mucho, Y, Eric. ese- y ese, y ese amor de familia, esa unidad familiar que construimos con todo y ese tema tan difícil de manejar, nos mantuvo unidos. Pudimos superarlo, pudimos vivir felices. Hemos tenido un matrimonio muy feliz, una familia muy feliz, a pesar que creo que las lágrimas se nos acabaron, porque esto es pesado, pero no nos dejamos acabar como familia ni como personas. Entonces, yo creo que cualquier reto, el profesional, reto de trabajo, todo es posible si tú tienes un buen cimiento, y pienso que el cimiento es el ser, tu núcleo familiar, quien te rodea, te da la energía, te da la fuerza para poder hacer el resto. Entonces, esa es mi gran pasión. Coincido en todo lo que dices. O sea, completamente de acuerdo contigo. Coincido en ese pensamiento de la pasión tiene que ser tu familia y lo siento, reitero, lo siento mucho por tu hija. Eric, ¿algún libro, uno o dos libros que te hayan marcado o cambiado la perspectiva de algún tema o un tema a nivel profesional, diría yo? ¿Algún libro que recomiendes a la audiencia? Ninguno, ninguno en especial, no porque ninguno me haya impactado. Toda la vida me dediqué, más que a leer libros, me dediqué a leer sobre estrategia, lecturas de estrategia. Ya. Me dediqué a participar en muchos cursos. Eh, Algo de mi carrera profesional en estos 43 años, Sami, creo que completé 22 o 23 programas en universidades, 20 de ellos en Estados Unidos y 3 en Colombia tal vez. Eh, y mucha lectura de estrategia, mucha lectura de corporativas. Me, me mantuve siempre, digamos, estudiando temas empresariales. No tengo autores, digamos, no me inclino por ningún autor, yo pienso que depende del tipo de lectura, pero eso fue lo que me alimentó a mí todos estos años. Eric, la última y no te estoy matando. ¿Cómo quieres ser recordado? Eric Flesch, de pronto una frase, ¿cómo quieres ser recordado? Como una persona con una ética a prueba de todo. Yo le he dicho a mis hijas, si de algo les puedo dejar a ustedes una herencia, es que jamás en la vida
hice algo indebido. Mi rectitud fue a prueba de todo, o sea, y te digo, yo no soy un tipo, hablemoslo así, como hablamos en Colombia, no soy un tipo rico. Yo digo, uno como empleado, que toda la vida fui un empleado, un empleado como un mayordomo de una finca. Como empleado, uno logra planear un retiro, como el que estoy ahora, para vivir cómodamente, pero sin ser rico. Hablo económicamente rico. Soy rico en otras cosas, soy rico con mi familia, soy rico en salud, rico con otros temas y tengo, digamos, un patrimonio que me va a permitir tener una estabilidad financiera para vivir cómodamente. Pero mi nombre, mi apellido, el legado que le puedo dejar a mi familia y las personas que me conocen, es como una persona a prueba de cualquier sospecha de malos manejos, no sé, conciencia limpia, una persona de conciencia limpia. De hecho, toda la vida, Sammy, he dormido espectacular. Jamás he tenido una noche donde me levante con una preocupación por algo. Entonces, eso no tiene precio. Eso exactamente te iba a decir. Y eso es parte de lo que mis dos hermanos también lo tienen. Y eso es parte aquí, ¿no?, de nuestro padre, alemán. Nos enseñó a ser así, rectos, transparentes, éticos, limpios. Y ese es el legado que le dejo a mis hijas el día que yo no esté aquí. Dormir tranquilo no tiene precio. Eric, la última que se me ocurrió ahorita, para concluir, ¿qué posición jugaste fútbol? Número 10 y era bueno. Ah, wow. Ya, ya, ya. Oye, pero jugaste en las Pateaba. inferiores del Junior, pero ¿te probaron en las mayores o nunca? No, no, no. Me tocó escoger. Yo digo, estrategia es escoger. Yo aprendí siempre, uno cuando está en ejercicio de estrategia, uno escoge. Vamos a invertir aquí o acá, en este país o en este sector. Bueno, me tocó escoger en mi vida personal, porque ya yo estaba jugando, cuando jugaba el Junior en Romelio Martínez, yo jugaba en los preliminares, que antes había un torneo como de reservas. Ya. Y entonces mi novia, que hoy es mi esposa, estaba en la gradería mirándome y lo hacía bien. Pateaba con ambas piernas, practicaba todos los días y estaba en el colegio. Pero cuando ya entré a la universidad, me tocó escoger o estudiaba mi ingeniería o me dedicaba al fútbol. Entonces, ahí dije, no, no sigo más. Entonces, pues continué jugando fútbol en la universidad, tengo lindos recuerdos, fútbol en el club, tengo los amigos que jugaban fútbol conmigo, pero hasta ahí llegué. Ya. Pero sí fue No, una chévere. época muy linda, muy, muy linda y todavía sigo el fútbol y mira, a pesar que no vivo en Barranquilla hace tantos años, soy hincha furibundo del Junior. Todos los domingos estoy pendiente del resultado, estoy pendiente del partido, pendiente de las noticias. Es una pasión. Sí, no, somos dos. Mi esposa no lo entiende, pero yo también salí de Barranquilla hace 17, 18 años y continúo. Todos los partidos uno lo ve y sufre y esto y lo otro, pero Así es es, una pasión. Pero pudo haber sido entonces una conversación completamente diferente si no hubieses tomado esa decisión a estudiar. completamente, completamente. Pero rico, rico. La verdad que disfruté mucho esa juventud y la vida misma. Yo creo que mi gran mensaje a las personas que nos siguen es hagan lo que les gusta. Algo que yo pensaba, Sammy, y con esto quiero de pronto terminar para no quitarte mucho tiempo, a no ser que tenga más preguntas. Hoy en día, y lo notaba cuando entrevistaba gente joven, hoy en día los muchachos salen de la universidad y ya quieren ser gerentes y ya quieren tener un sueldo X, un sueldo muy bueno. Yo recuerdo cuando yo empecé, a mí, lo único que me gustaba era ejercer mi ingeniería. Casi que para mí el sueldo era secundario o el título de mi cargo era secundario. Mientras uno se dedique a hacer un trabajo, digamos, con metas, con excelencia, con disciplina, todo lo demás va a llegar.
Y eso de alguna manera me fue llegando a mí como producto de todo un ejercicio en la vida laboral que fui consiguiendo. Me fue llegando, pero no lo planeé. O sea, yo no planeaba ser el presidente de Argos en Estados Unidos o el presidente de Cementos Río en Bogotá. No, eso fue llegando. Entonces, eso es un consejo también muy importante. Trabajen con pasión los muchachos que salen, hagan lo que les gusta, den lo mejor de sí, que el otro va a llegar. Sí, totalmente de acuerdo. Es enfocarse en el proceso y hacer todo lo que haces con pasión, lo que me decías al inicio. Si vas Así, a trabajar todos los lunes, pues hacerlo todo con pasión. El último comentario que te hago, Eric, es, durante tu discurso en la Universidad del Norte, das a los estudiantes que se están graduando, creo que son 7 consejos. Y creo que lo único que no mencionamos mucho aquí, que te lo menciono, porque me gustaron cada uno de tus consejos, que reitero, durante la entrevista los mencionamos todos, es tener gratitud. Tener gratitud por la vida, por todo lo que te ofrece la vida, por levantarte el día de hoy, por tener esta conversación, por, bueno, yo estoy agradecido primero que todo por tú regalarme aquí hora y media. Entonces, eso en la vida es clave. Entonces, me gustó eso como también para concluir y hacerte ese comentario. no, es cierto, y yo te decía lo siguiente, Sammy, y tal vez es bueno que podamos resaltar eso, lo que acabas de decir. No te imaginas la gratitud que siento yo por Adolfo Franco, que lo mencionábamos ahora, que fue mi gran jefe, mi gran mentor. Es una persona que está parcialmente hoy discapacitada, pero ese señor es como si fuera casi que mi papá. La gratitud por Juan Manuel Ruiz Seco, que fue quien me abrió las puertas cuando entré a esta organización de Argos hace 40 y tantos años. Pero también la gratitud a Dios. Algo cuando tú me hablabas de qué libros has leído y algo que también de pronto me faltó decirte es los libros de estrategia o corporativos o empresariales, todos estos programas de universidades que tomé son muy importantes. Pero sin ser un fanático, sin volverme un loco religioso, hay que tener un polo a tierra, un polito a tierra con la vida espiritual, con la creencia que uno tenga. Hay gente que cree en los astros, otra gente cree en Buda, otra gente, no importa, pero un polito a tierra. La experiencia que tuvimos mi esposa y yo con nuestra segunda hija en su momento, ese polito a tierra espiritual que tuvimos fue lo que logró que pudiéramos vivir una vida bonita, un matrimonio bonito, a pesar de semejante reto, un chicharrón, pero el más grande de todos, inesperado, y lo vivimos. Y lo vivimos y no fue nuestras fuerzas. Yo digo, de alguna manera fue ese polito a tierra espiritual, es la gratitud también a ese ser de la creencia que tengas, te ayuda a mantener, digamos, esa vida en paz y con gozo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Eric, muchas gracias por tu tiempo. Primero que todo, gracias por regalarme hora y media aquí, compartir tu historia, dejar esos aprendizajes, enseñanzas, esos consejos a mí y a la audiencia. Y también por también hablar el otro día que hablamos hace 3, 4 semanas, que hablamos durante 20, 25 minutos. Disfruté todas las conversaciones contigo. Así que reitero, muchas gracias y nada, espero que a la audiencia le guste tu historia y le guste. Gracias. Sammy, gracias, gracias por la invitación. Que esto sea un motivo para que sigamos conectados y vivimos los dos en Estados Unidos, así que es muy fácil que nos hablemos de vez en cuando. Y también las personas que nos están escuchando y quiera conectarse conmigo, estoy muy a la orden. Me encanta compartir experiencias de vida, me encanta compartir enseñanzas. No soy perfecto, no tengo la bola de cristal, pero soy un gozón de la vida. Y yo creo que la medida que uno pueda dejar su granito de arena de todas esas enseñanzas que alguien me dio en su momento y poder replicarlas, es algo que me llena muchísimo, así que estoy muy a la orden. Y de nuevo, muchísimas gracias, Sammy.
Qué No, invitación gracias. tan rica y de nuevo te felicito por este proyecto que tienes. Me parece muy enriquecedor. No, muchas gracias, Eric. Gracias a ti. Bueno, estamos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Igual un fuerte abrazo y muchas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio, regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, @SamiVigio. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.